Grabación. Muy bien, queridos amigos. Eh, con la venia del presidente, vamos a dar inicio a este evento. Hemos activado la grabación, para lo cual hemos solicitado previamente la autorización a nuestro invitado, Benjamín Ortiz. Para quienes no me conocen, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Doy la bienvenida a nuestro invitado Benjamín Ortiz y a las varias personalidades que nos acompañan hoy día. Una breve palabra sobre ANDE. Este año cumplimos 67 años. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para lograr dicho desarrollo. En este contexto se inserta el presente conversatorio con el tema Venezuela, ¿hacia dónde la lleva Trump? Procedo a presentar a nuestro invitado. Voy a hacer un resumen de un currículum muy nutrido en mérito del tiempo. Benjamín es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en administración pública del John F. Kennedy School of Government de, Harvard, de Harvard University en Cambridge. Es consultor en comunicación y negociación. Es presidente del Consejo de Dirección de Teleamazonas y miembro de su comité editorial. Repito, estoy eh, eh, haciendo un resumen de un currículum bastante más amplio. En cargos que ha tenido en el pasado, fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Maguad, director general del diario Hoy por varios lustros por lo menos, presidente del directorio de seguros de Equinoxial en 2 ocasiones, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE, actualmente es director de ANDE y también presidente de la Comisión Política. Es miembro asesor, fue miembro del Consejo Asesor de las PAU, afiliado a Harvard University. Ha publicado diversos trabajos, incluidos 2 novelas históricas. Ha sido articulista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Ha tenido varias representaciones y membresías en diversas instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, entre las que menciono la presidencia del Harvard Club de Quito, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, el Consultivo de Relaciones Exteriores y varias otras. Ha recibido premios y condecoraciones varias en el ámbito periodístico y también por parte de gobiernos extranjeros, incluidos los de Colombia, Perú y Chile. Hasta ahí está la hoja de vida de nuestro invitado. Un tema de forma, luego de la presentación luego de la presentación que va a hacer nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas o intervenciones de los asistentes. Les rogamos ser breves y enfocados en el tema del día. Dicho lo anterior, le paso la palabra al presidente de ANDE, Nicolás Espinosa, para una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto, señores partícipes de este
de este conversatorio. En realidad, para mí es muy honroso presidir este conversatorio, porque independientemente de que el tema amerita un entendimiento claro de qué es lo que está pasando con Venezuela y sobre todo cuáles son las perspectivas, le tenemos como expositor a una persona, en primer lugar, que conoce y ha conocido muchísimo sobre todo lo que ha sucedido a nivel latinoamericano. No digo mundial porque sería, digamos, demasiada la perspectiva con que le exponga, pero estoy seguro que Benjamín conoce mucho, muchísimo de la situación y sobre todo, él es un conocedor nato de la situación de Latinoamérica, el grupo andino y evidentemente le ha tocado vivir circunstancias especiales, primero como periodista de altísimo nivel y en segundo lugar, algo que es definitivamente digno de resaltar, que como canciller de la República hizo un papel brillante del manejo de esa cartera y evidentemente eso le puso de antemano en el conocimiento de la situación real del país y del mundo. De tal manera que en ese sentido tenemos ante nosotros a una persona con una experiencia amplísima, capacidad enorme y sobre todo una personalidad y una persona que ha analizado y estudia permanentemente la situación. De ahí que me place mucho presentarle a Benjamín en este conversatorio y lógicamente, sí, estar seguros que posteriormente a su presentación se generarán una serie de preguntas y de incógnitas que los quienes estamos presentes en este momento y que lógicamente él sabrá aclarar con total amplitud la situación que actualmente vive Venezuela y el impacto que indiscutiblemente está dando a toda Latinoamérica. De tal manera que, Benjamín, bienvenido. Para mí es muy honroso hacer esta pequeña presentación, pero estamos seguros y muy satisfechos de poder contar contigo en este caso y escucharte con total atención. Bienvenido, Benjamín. Gracias, Nicolás. Gracias, Ernesto. Realmente sus palabras me abruman y creo que despiertan quizá expectativas demasiado amplias de lo que puede ser mi análisis del tema Venezuela. En todo caso, me honran las personas que están aquí presentes y yo creo que este conversatorio debe derivar precisamente a eso, a un conversatorio porque tenemos personas de primera que conocen bien el tema desde diversos ángulos, del diplomático, del político, mucho del empresarial y comercial, del social, de manera que realmente lo que venga después de mis palabras creo que puede ser muy interesante. Yo quisiera comenzar viendo a Venezuela el 2 de enero del 2026, es decir, en vísperas de la acción de los Estados Unidos de Trump. Voy a comenzar diciendo cosas y elementos que todos conocen, pero que demuestran cuál era la Venezuela que fue intervenida. 27 años de tiranía, encabezada primero por Chávez y después por Nicolás Maduro, cuya última elección en el 2024 fue el más descarado fraude electoral que se recuerda en el continente. Cerca de 7, 9 millones de venezolanos abandonaron su país desde el 2014 porque hasta ese año, como ustedes recordarán, los precios altísimos del petróleo y de las materias primas sostuvieron en varios países estos gobiernos del socialismo del siglo XXI que aniquilaron a los países, gastaron las riquezas, les dejaron endeudados, rompieron las reglas democráticas, hicieron realmente un grave daño a nuestras naciones. Algunos fueron desapareciendo después, pero el venezolano se quedó ahí. ¿Y cómo se quedó?
con 6.9 millones de venezolanos que se encuentran en países de América Latina y el Caribe, y solo en el nuestro 440.450. La población sigue abandonando Venezuela a un ritmo de 2.000 personas por día. No sabemos qué pasará en estos últimos días. En definitiva, casi una cuarta parte de la población afuera. Miles de detenciones, alrededor de 2.000 detenidos solo desde las elecciones de julio del 2024. De esos siguen presos 600 y 800. De 200 no se sabe dónde están o si están vivos o están muertos. El 86% de la población está en la pobreza, según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas difundido en el 2025. El Producto Interno Bruto de Venezuela sufrió una caída que no han sufrido ni siquiera las naciones en guerra. Se redujo en un 75% del 2014 hasta el 2020. Ese es el país, y entonces cuando hubo la intervención de los Estados Unidos, intervención que no está apoyada en las normas de derecho internacional, pero en una situación que rebasa cualquier contexto jurídico, el mundo vio con esperanza. Por lo menos el mundo democrático vio con esperanza. El mundo de solidaridad humana y social vio por esperanza. Ahora, esta captura de Maduro se produce como acción de los Estados Unidos de América Latina, la única después de 1989, cuando los Estados Unidos, recordarán ustedes, ocupó Panamá con la presencia, con el desplazamiento de 30.000 soldados. Pero entonces lo que estamos viendo ahora es un cambio total de política, porque lo que ha habido es una acción de captura del jefe de gobierno venezolano, no una ocupación militar de Venezuela, al menos hasta este momento. También cambia la política de Trump frente a Venezuela. En el 2019 aparece un Trump que cuando Trump estaba en el gobierno, viene Juan Guaidó, y a Juan Guaidó se le reconoce y acepta como presidente de Venezuela, cosa que no se consolidó, fue un proyecto fallido. Mientras tanto que el 3 de enero del 2026 estamos frente a una extracción quirúrgica de Maduro. Ahora, buscando cuál es la explicación de este distinto proceso, muchos opinan que es la experiencia que obtuvo los Estados Unidos o que sufrió los Estados Unidos en otras acciones de carácter internacional, como en Irak, cuando eliminó a toda la cúpula del gobierno, intentó deshacer el ejército, y lo que dejó es un país en violencia, enfrentado, con una ocupación dificilísima, finalmente fracasada. Cosa parecida pudo haber pasado y pasó en Afganistán. Saddam Hussein, además, recordando la situación de Irak, fue sometido a un juicio espectáculo, a un juicio frente a un grupo de militares, mientras que a Maduro le están llevando a un juez de derecho en Nueva York. En definitiva, las características tanto de la acción militar como del proceso jurídico se diferencian de lo que los Estados Unidos hizo antes en otras acciones de este tipo, en otras acciones de poder, si quieren ustedes, de poder grande o de poder imperial, y también en los procedimientos de carácter jurídico. Pero una vez consumados los hechos, uno se queda sorprendido de tres inmovilidades, por llamar así. La primera, ¿cómo es que en Venezuela no hubo ninguna reacción? Venezuela está y estaba equipada con armamento ruso de gran poderío antiaéreo, por ejemplo. Venezuela tiene un ejército poderoso que Maduro más o menos lo exhibía cuando ya los Estados Unidos habían desplazado toda una flota inmensa de barcos, incluso el más grande portaaviones del mundo,
en el Mar Caribe. Y se suponía que la acción norteamericana, en que seguramente se impondría a los Estados, imaginábamos que podía darse, porque de paso Trump no iba a hacer semejante desplazamiento y quedarse sin completar la acción. Eso se venía indudablemente, pero no hay reacción. Cierto es que la capacidad operativa de los Estados Unidos es de la primera potencia mundial, su refinamiento tecnológico, su capacidad, pero hace también pensar, y después por el desenlace político, que los Estados Unidos quizá tenía un entendimiento con parte del gobierno venezolano, quizá con la misma Delcy Rodríguez, actual presidenta, o con distintos sectores. La inacción total hace pensar en eso. Pero también hay no reacciones significativas de los dos grandes socios que tenía el gobierno venezolano, el gobierno de Chávez y Maduro, de China y de Rusia. China es el país que estaba recibiendo la mayor parte de exportaciones petroleras venezolanas. Las empresas chinas han financiado grandes proyectos de infraestructura y tienen inversiones. Beijing ha prestado miles de millones de dólares a Caracas en las últimas décadas. Pero ¿qué hace China frente a la acción de los Estados Unidos? Por supuesto que no está de acuerdo. Dice que es un acto hegemónico, pide la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, condena la intimidación unilateral que dice socava gravemente el orden internacional. Y es cierto, porque esta acción no fue legal, porque estamos viviendo en un mundo en donde la ilegalidad, y no solo de parte de los Estados Unidos, es bastante imprecisa o dejada de lado, pero no realiza ninguna acción significativa ni de comercio y menos militar. Entonces, en el mundo se va dibujando un panorama que hoy fue denunciado en Davos por el primer ministro de Canadá, y en su momento citaremos lo que dijo ahí, un panorama en que las grandes potencias, y básicamente las tres grandes potencias, parecen sentirse libres y dispuestas a cumplir sus metas de posición y de expansión al margen de las normas establecidas hasta este momento. Beijing ha intensificado su intimidación militar a Taiwán. Sabemos todos que China no reconoce a Taiwán como un país, como una república independiente, sino como una provincia rebelde que se ha excluido de la China continental, de la China que dicen ellos es un solo país. Y entonces, si es que los Estados Unidos pueden apoderarse de un territorio que esté en su patio trasero, ¿por qué China no puede ser lo mismo? Uno comienza a temer, y comienza a temer sobre qué puede pasar en este mundo en que las potencias se expanden y se toleran sus expansiones. Cosas parecidas puede decirse de la reacción de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sí exigió, la liberación inmediata de Maduro y de su esposa Celia Flores, calificó la acción estadounidense como grave vulneración a la soberanía de Venezuela, pero también expresó su simpatía por el nuevo liderazgo venezolano de Delcy Rodríguez. O sea que si las cosas ya se dieron, Rusia dice más o menos, qué bueno que siga Delcy. ¿Y qué tenía o tiene Rusia en Venezuela? Tiene grandes inversiones en petróleo, créditos para armas, acuerdos bilaterales de comercio. Rusia está con unos grandes compromisos y con Venezuela, con deudas que quisiera cobrar, pero quién sabe si esta actitud tibia frente a un acontecimiento que antes de que ocurra y en algún momento
no faltaban quienes digan, la dictadura venezolana es intocable porque tiene dos gigantes protegiéndole, que son Rusia y China. Pues no, más bien parece que Rusia podría utilizar la ocupación de Venezuela para sus propios fines en Ucrania y en los estados aliados satélites de la URSS, porque el gran riesgo para Europa y para Occidente, un Occidente ahora fraccionado, dividido entre Europa Occidental y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, Rusia, y así lo ha dicho Putin, tiene que recomponer su alianza de la Unión Soviética, en donde están los países bálticos y otros países que fueron los antiguos satélites del imperio ruso, del imperio soviético más bien dicho. Entonces, Ucrania podría no solamente ser dominada y atacada como está siendo actualmente por Rusia, sino que otros países, como los países bálticos, como los países del centro Istiana, Uzbekistán, Tayikistán, podrían ser futuras metas del otro imperio, del imperio ruso, como del chino podría ser Taiwán y después, quién sabe qué países y territorios del Pacífico. ¿Y cómo reaccionamos en América Latina? En América Latina nos dividimos como pocas veces en dos grandes grupos. En el grupo que está formado por los gobiernos de izquierda, Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay, también Cuba y Nicaragua, que son dictaduras. Brasil protestó por la violación de la soberanía, dijo que es un peligroso precedente. México, en donde su presidenta está en un va y viene con los Estados Unidos, que trata de mantener serenidad ante la presión de Trump, rechazó la acción, pidió el respeto al derecho internacional. Colombia lo lamentó, pidió evitar la escalada porque últimamente el presidente Petro se ha moderado porque salía con su antiguo espíritu guerrillero a enfrentar al imperio con palabras durísimas, pero cuando Trump mencionó que podría ser el siguiente punto de intervención, entonces ha moderado su vocabulario y pidió más bien una cita con el presidente Trump que debería realizarse, según entiendo, en fecha muy próxima. Chile y Uruguay, que son las izquierdas más institucionalizadas y respetables de América del Sur, rechazaron la intervención militar y llamaron a una solución pacífica. Cuba y Nicaragua, que ya no tienen mucho que hacer, que realmente quedaron en una posición muy débil, porque especialmente Cuba y también Nicaragua, como sabemos todos, se abastecía y sobrevivía con el petróleo venezolano, se fueron a las palabras duras denunciando la agresión imperialista. Del otro lado, quienes estuvimos, Argentina, que celebró la victoria contra la dictadura, El Salvador, que dio pleno apoyo de Bukele, Paraguay mostró una postura favorable al cambio político. Ecuador tuvo una reacción que a mí particularmente me parece acertada. El presidente Daniel Noboa apoyó la incursión militar y la captura de Maduro, afirmando que a todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Esa afirmación tenía dos lados. Un lado de poner el tema narcotráfico, como puso los Estados Unidos como justificación, entre comillas, de la acción, y por otro lado también mandar una indirecta, bastante directa a sus adversarios políticos. Luego, Noboa ofreció el apoyo a la opositora María Corina Machado, a quien ya analizaremos en unos instantes. No le ha ido tan bien como sabemos con Trump, pero el Ecuador ofreció su apoyo para la recuperación democrática de Venezuela y ha mantenido contactos
el país y el presidente con el secretario Marco Rubio. O sea, estamos bien posicionados en la escena, estamos adecuadamente ubicados tanto por la posición del gobierno como fundamentalmente creo por los intereses del país, porque no es momento de tomar posiciones que contravengan nuestros básicos intereses e incluso nuestras convicciones institucionales básicas. La Cancillería ecuatoriana, en definitiva, respaldó la acción como parte de la lucha, dijo, contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, abogando también por el retorno al Estado de Derecho y reconociendo a Edmundo González como el presidente legítimo. En este marco que menciono, a mí me parece que la reacción ecuatoriana fue acertada. Bueno, y hasta ahí los hechos y las reacciones. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Trump fue a Venezuela? Hay que decir aquí mucho Trump, porque es un gobernante tan personalista y tan original que a veces ya no es cuestión de decir los Estados Unidos. Por supuesto que está a la cabeza de los Estados Unidos y representa su poder, pero es mucho lo que él quiere hacer personalmente. El objetivo señalado por Trump, lo dijo ante todo el mundo, recuperar el petróleo supuestamente confiscado en sucesivas ocasiones por Venezuela. Este confiscado viene desde la nacionalización de los yacimientos venezolanos en la época de Carlos Andrés Pérez hasta lo hecho por los últimos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Pero Trump habla muy sueltamente de nuestro petróleo. Además, un país que tiene no solo petróleo, sino casi el 20% de las reservas de petróleo del mundo están en Venezuela. Por eso también parecía en su momento que Rusia y China no iban tan fácilmente a dejar que un acontecimiento como este ocurriera. Hay hierro, hay oro, hay bauxita, producto del que se deriva el aluminio, carbón, diamantes. Es decir, Venezuela es un país de enorme riqueza, como son también nuestros países, como es el Ecuador que vamos descubriendo de manera muy accidentada e irregular para aprovechar nuestras riquezas, que vamos descubriendo que somos en potencia una potencia minera. Pero quedémonos con Venezuela. Tiene una enorme riqueza petrolera y tiene una enorme riqueza natural, incluso hidroeléctrica. Ahora, frente a esta intervención en la que Trump dice, voy por el petróleo, no voy por la democracia, voy por el petróleo, el secretario Rubio, que es el que tiene la responsabilidad política de ir modelando la situación, dice, a ver, esto tiene tres etapas. Primero, la estabilización, enfocada a controlar el petróleo y el orden. Esto quiere decir, bueno, nos quedamos con los gobernantes actuales, no queremos que el país se caotice, no queremos provocar enfrentamientos violentos internos, entonces se queda la vicepresidenta. Esta es la estabilización. Uno se pregunta cuántos días, meses o años va a durar esta estabilización. Esta estabilización está ligada a la segunda etapa llamada recuperación. La recuperación es para reactivar la economía con la explotación petrolera, lo cual supondrá inversión de las compañías norteamericanas, cosa que no vendrá tampoco de la noche a la mañana. Y ya la primera reunión del presidente Trump con los líderes de las grandes empresas petroleras no tuvo resultados. El presidente de la ExxonMobil, la más grande industria, la más grande empresa petrolera norteamericana, le dijo claramente al presidente Trump que no había clima de inversión petrolera en este momento en Venezuela. Entonces, ir de la estabilización a la recuperación que quiere Rubio y que quiere los Estados Unidos, no sé cuánto tiempo va a tomar y si va a ser posible. Y de ahí sí vendría la transición, que culminaría con un
cambio político. Y esto, condicionado a lo dicho anteriormente, parece que queda para las calendas griegas o tiempo parecido. Ahora, ¿cuáles son las preferencias políticas que ha mostrado el presidente Trump? Trump habló no solamente que dejó en el poder a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino que ha tenido casi entusiastas frases de reconocimiento. Dijo, lo leímos todos, tuvimos una excelente conversación. Ella es una persona estupenda. De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela. Vale decir, con la gobernante legítima de Venezuela. No dijo con la representante del actual gobierno de Venezuela, con Venezuela. Claro que Trump tampoco es hombre de sutilezas lingüísticas ni diplomáticas. Para él, Delcy Rodríguez es ahora Venezuela y está tranquilo con que ella esté al mando del país y controlando el país. Y esta señora, que es hermana del presidente del Congreso, también cosa conocida por todos los que más o menos seguimos la información, las noticias, dijo, sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo en el que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. Parecía la conversación o las frases intercambiadas por dos aliados, dos países que se entienden, se diría, armoniosamente. Me gusta esta presidenta, me parece que tuvimos una conversación excelente con el señor presidente. Entonces, es de temer cuánto puede durar esta etapa primera de estabilización si nos atenemos a las palabras del secretario Marco Rubio. Trump, por instinto, creo que prefiere un régimen autoritario que a la complicación del establecimiento de un régimen democrático. Porque hay problemas, o sea, quizá no es Irak, Venezuela no tiene, digamos, los enfrentamientos de sunitas y chiitas y otros grupos armados que devinieron en el famoso ISIS, ese grupo, ese califato criminal que se fue formando después de la ocupación norteamericana de Irak. No vamos a llegar a tanto, pero como advertía la presidenta del diálogo interamericano, ella advertía que la situación dentro de Venezuela, con los grupos armados en competencia, porque si bien el control hegemónico está en el chavismo y en el madurismo y en Diosdado Cabello, pero hay también grupos en competencia. Están los disidentes de las FARC, que son gente armada. Hay las organizaciones criminales transnacionales, que ahí se mueven libremente, lo cual dice esta presidenta del diálogo interamericano que se llama Rebeca Chávez, esto podría llevar a un conflicto muy prolongado en un tiempo largo que obligue a intervención de tropas norteamericanas en el terreno. Entonces, vamos a que, si bien no nos guste que esté con la señora Delcy Rodríguez tan entusiastamente Trump, del otro lado, tampoco abrir rápidamente el camino democrático sería muy fácil precisamente porque en Venezuela hay millones de armas en manos de la gente, incluso las que repartieron para la supuesta defensa frente a la temida presencia o agresión de los Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Trump ha sido incluso muy poco cortés con la líder María Corina Machado,
que tanto esfuerzo, sacrificio y tan bien ha representado a la causa democrática de Venezuela con inmensa presencia y sacrificio, que logró que Edmundo González gane las elecciones por amplio e indudable margen, que organizó el mejor sistema de conteo paralelo de los votos, tanto que Maduro se impuso en el último fraude electoral contra toda la lógica numérica, sin poder exhibir ni siquiera una versión acomodada de las actas. Pues a Maduro, perdón, a María Corina Machado le trata Trump en una forma incomprensible. Dice, creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero insiste, no goza del respeto necesario. Claro que últimamente, después de varios días de la visita que hiciera María Corina Machado, que le recibiera en la Casa Blanca, en una reunión no siquiera con tintes oficiales, casi, ¿cómo diríamos? Íntima, personal, porque se quedaron a almorzar, ¿no es cierto? Y cuando le preguntaron a la salida a la a la portavoz de la Casa Blanca, a esta señora Carolina Levitt, qué le había parecido la señora Machado, dice, María Corina Machado no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese país. O sea, ella no es la persona para la transición. No sabemos cuándo piensen, probablemente por todo lo que vemos será en fecha remota la transición. Luego, últimamente, sí tuvo, antes de salir a Davos, el presidente Trump frases más amables de reconocimientos a María Corina. Le dijo una mujer increíblemente amable, hizo algo extraordinario hace unos días. Lo extraordinario fue cederle, entre comillas, el Premio Nobel de la Paz. Quizá podamos involucrarle de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. Quizá podemos hacerlo. Entonces, realmente la suerte de María Corina Machado con el apoyo de Estados Unidos está por lo menos en suspenso y en largo suspenso. Pero eso no significa que ella haya desaparecido ni perdido su potencial de liderazgo. Por supuesto que es un enfriamiento de una líder que resulta poco entendible, francamente, porque si bien podemos aceptar que es necesaria en esta transición no soltar fuerzas que se enfrenten en Venezuela, que lleven a la violencia interna, que después del país inmanejable y que eso nos contagie, porque si eso ocurriera en Venezuela, se desestabiliza la región, se desestabiliza Colombia sin duda y detrás nuestro país. O sea, no nos conviene de ninguna manera un desquiciamiento violento en Venezuela. Ahora, Ricardo Hausmann, a quien ustedes seguramente han oído mencionar, Ricardo Hausmann es un profesor de Harvard, ha sido un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, es un gran economista venezolano, ahora está precisamente en Harvard. Él tiene una tesis muy distinta a la de Rubio, está difundida en un podcast que tuvo con Sebastián Hurtado y que se publicó, tal vez también lo vieron, en el diario digital Primicias, en la cual Hausmann expone ante Sebastián Hurtado y se difunde tesis muy interesantes que son, digo, una alternativa de análisis y de cómo ve la situación venezolana. Este venezolano que está exilado desde hace muchos años, que también fue ministro en su país, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Dice que la imposición a largo plazo de Delcy Rodríguez es una gran equivocación porque no va a resultar ni siquiera
mantenible en la práctica frente a su mismo apoyo chavista. ¿Y cómo así? Dice, primero, la permanencia sin elecciones sería contraria a la Constitución de Chávez y de la República Bolivariana, que ordena elecciones cuando la ausencia del presidente titular llegue a 90 días o se duplica hasta el doble de los 90 días para esperar una nueva elección. O sea que esta señora tenía un plazo de 3 meses hablando desde el punto de vista legal. Pero bien podemos pensar, ¿y qué la legalidad? Si aquí las cosas no son muy legales por ningún lado, puede quedarse más. Pero lo que pasa es que si ella se muestra muy complaciente con Trump, por ahí Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que son los que tienen la fuerza dentro del gobierno venezolano, que son los que mandan al ejército y mandan a los motociclistas, a todos estos individuos que han aterrorizado a la oposición. Eso quiere decir que si ellos no están conformes con la docilidad de Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, van a provocar una movilización en su contra y por otro lado, frente a la oposición, ellos mantienen el régimen de terror. Una muestra de cómo ellos son los que controlan los presos, por ejemplo, los presos de oposición, es que mientras Jorge Rodríguez, el presidente del Congreso y hermano de esta señora Delcy, dice que se han liberado 420 presos, apenas pasan de 100 los realmente comprobados. Es decir, que en algún momento dentro de ese gobierno hubo una lista de 400, pero están afuera la cuarta parte. Entonces, ¿quién mismo controla la parte, digamos, de fuerza, de represión, de control de cárceles, de ejército? No es directamente Delcy Rodríguez, sino, repito, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Por lo demás, volviendo al análisis de Hausmann, él dice, bueno, Venezuela no se va a mover, no va a haber esta recuperación de la que habla el secretario Rubio sin la presencia de venezolanos que puedan movilizar toda esta inmensa industria. Se fueron todos los mejores, se fueron los buenos y se fueron hasta los regulares. La mejor gente profesional de Venezuela se exiló. De ahí que la famosa PDVSA, una de las grandes empresas de petróleo del mundo, se aniquiló. Pero bueno, entre otras cosas porque perdió todo su personal competente. Esa gente no va a volver a un régimen gobernado por los mismos gobernantes de Chávez y de Maduro. Entonces, ¿qué más hacer? Otro obstáculo que encuentra Hausmann para que pueda restablecerse, para que haya esta restauración con la presencia de Delcy Rodríguez. Dice, el régimen de contratos petroleros de Venezuela obliga a que el 51% de las acciones de una empresa que colabore con una empresa internacional, que tenga presencia internacional, el 51% es del Estado. Entonces, si el contrato no controla el Estado venezolano, el contrato no es válido. Pero también se inventaron unos contratos secretos. Aquí en el Ecuador recordarán que con los chinos eran todos los contratos secretos en la época de Correa. Pues en Venezuela también hay contratos secretos en donde no se sabe cuál es el contenido, pero el gobierno dice que el contrato es válido. Pero ¿qué va a ocurrir? Se pregunta Hausmann. ¿Qué gran inversión petrolera puede haber en un país en que o el contrato está sometido al gobierno, que sería un gobierno de la misma línea, o sea, la de Delcy Rodríguez, o un contrato secreto que cuando hay un cambio político que algún día se va a dar, resulta que ese contrato no es válido? Entonces, con la dictadura, digamos, en funciones a través de Delcy Rodríguez, no va a haber posibilidad de inversión ni restauración. Más aún, la inversión que requiere el petróleo venezolano es gigantesca porque es un petróleo pesado que necesita un gran procesamiento
Y eso es una inversión costosísima que este economista la calcula en 30.000 millones de dólares. ¿Quién le pone 30.000 millones de dólares o la tercera parte de esa cifra a una situación política tan extremo débil en el largo plazo? Porque no tiene un marco institucional que sí necesitan las inversiones. Entonces, en definitiva, estamos con que el plan de Trump, de acuerdo a Hausman y de acuerdo a otros análisis, no es tan fácil de que llegue a término, porque simplemente en esas condiciones lo que él básicamente busca es, primero recupero el petróleo y después hablamos de democracia. Eso no se va a dar fácilmente porque el petróleo en esas condiciones es muy difícil que estén dispuestos a explotarlo las compañías que tienen que hacer las inversiones, porque aquí no es cuestión solo de decisión política, y por más influencia que tiene el presidente en las empresas, y por más duro que sea él, 30.000 millones de inversiones o cifras muy inferiores, pero también muy altas, no van a poner probablemente las compañías norteamericanas ni de otras partes del mundo. Entonces, la situación de Venezuela, que va de una tiranía a lo que se quiso hacer más o menos una colonia petrolera, parece que puede funcionar en el corto plazo, pero que no tiene largo porvenir. Habrá que pensar qué vías institucionales democráticas se pueden abrir. Queda la esperanza siempre de que el presidente Trump, que es un negociador que va de afirmaciones extremas a veces a posiciones que por su propia conveniencia le resultan más convenientes y prácticas, modele esta propuesta primera que por lo pronto tiene tranquila Venezuela, que le ha permitido ya darle 300 millones de dólares al gobierno de Delcy de la compra de un petróleo por Estados Unidos, que tiene a sus adversarios potenciales como Rusia y China calmados, o sea, que su primer movimiento le funcionó, pero que el segundo y tercero es muy dudoso. Y por eso es difícil prever hasta dónde puede llevar Trump a Venezuela. Lo que sí quisiera, para concluir esta parte y abrir el diálogo, que creo que es lo más importante que podamos tener, recordar lo que dijo esta mañana el primer ministro de Canadá en Davos. Vivimos el amanecer de una realidad brutal, que es la geopolítica de las grandes potencias sin freno. Eso dice no el presidente de un país pequeño, no el gobernante de una nación del tercer mundo, dice el primer ministro del Canadá. Sin embargo, dice, las potencias medias como Canadá tienen el poder de construir un nuevo orden que integre nuestros valores como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. Y refiriéndose a Groenlandia, que no es el tema, pero sí es el problema del mundo ahora, en soberanía ártica dijo, nos mantenemos firmemente junto a Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. El presidente Trump, que estuvo en Davos, dijo que Europa iba por mal camino y que está equivocada. Y hasta aquí llego, porque ahora yo quisiera oír a mis contertulios cómo ven esta situación y si hay alguna pregunta que yo pudiera responder, encantado. Así que, Ernesto, creo que podríamos abrir un poco la conversación para que sea esto un conversatorio. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias, Benjamín. Voy a asumir que Nicolás, que
se le ve conectado, pero como informó que iba a estar con atendiendo esta emergencia, bueno, ahí veo que ya se activó, de manera que, Nicolás, pregunto si tomas la conducción de la No, reunión. sigue nomás tú porque yo no tengo un horario definido. El rato menos pensado me llaman y tengo que asistir. Más bien te pediría que tú tomes la iniciativa y justamente organices el tema de esta etapa de preguntas y respuestas, que yo creo que es importantísima en este caso. Muy bien, gracias Nicolás. Bueno, gracias Benjamín. Creo que lo que hemos escuchado más que satisface las expectativas en cuanto a ver el panorama actual y la incertidumbre hacia el futuro, que es lo que se recoge de tu presentación. Eh, eh, Antes de pasarle la palabra a Fabián Melo, me permito incluir una pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto es verdad la afirmación de que el gobierno venezolano está conformado o infiltrado por la mafia narcoterrorista? Pregunto esto porque obviamente desde la perspectiva de los aliados, entre esos un expresidente que era de ese mismo bando, no se cansa de afirmar que la verdadera narcoactividad ahora sale de Colombia y del Ecuador, y que Venezuela no juega ese juego, dice. Entonces, hago la pregunta y anoto también un comentario que tú hiciste, que es que el comentario de la Cancillería luego de la acción de Trump eh, para capturar a Maduro fue que algo así como que todos los dictadores narcoterroristas les llegará su hora. Esa sería mi pregunta y les paso la palabra primero a Fabián Melo y a Marcelo. Mira, está presente Marcelo, nuestro vicepresidente, así que harás ahí como vicepresidente, por favor, si quieres anotar tu comentario, Marcelo. Adelante, Fabián Melo. Muchas gracias, Ernesto. Felicitaciones a Benjamín. Clarísima disposición. Yo hago una pregunta. Después de 27 años o 25 años de dictadura, de narcodictadura, en Venezuela, si es que no se exterminan las bandas civiles motorizadas, armadas, si es que no se extermina la cúpula militar servil al régimen, si es que no se exterminan los, la Suprema, la Fiscalía, el Consejo Electoral, de esa gente que nunca va a ceder, si es que no es, si no es porque se les extermine, o sea, así de cruda es la realidad. ¿Crees, Benjamín, que podría llegarse a restituir la democracia en Venezuela? Sí, Fabián, Venezuela tiene, como tú describes, y yo he procurado también presentar una situación muy compleja y no fácil, pero cuando sean eliminados en un proceso adecuado, y hay que saber cuál es ese proceso adecuado, Padrino y Cabello, yo creo que la situación cambia fundamentalmente. Es decir, de la misma manera que estos dos personajes que representan la fuerza y el poder militar y el poder represivo de Venezuela, como tienen tanto poder, al mismo tiempo cuando controlas ese supremo poder, estás controlando también gran parte de lo que está abajo. Ahora no es fácil porque y esto en referencia a la pregunta, a la preocupación, digamos, de Ernesto sobre narcodictadura, no queda duda
de que los grandes poderes de las organizaciones criminales están aliados con este gobierno y penetran otros gobiernos. No queda duda que Venezuela, incluso por razones anti-norteamericanas, creen y cree un sector de la izquierda radical, y no sé si todo o gran parte del socialismo del siglo XXI, que el narcotráfico nos beneficia a nosotros porque nos da recursos y es un problema de los Estados Unidos porque allá están, o de Europa porque allá están los drogadictos. O sea, nosotros deberíamos ser más generosos, piensan, y más abiertos para permitir este flujo que nos da recursos y que les hunde a los enemigos. Así es de siniestra a la vista. O sea, no me queda duda de que es un refugio y protagonista del narcochavismo y del narcomadurismo, el narcotráfico, ¿no? Si tú acoges a los disidentes de las FARC, que se volvieron el ejército protector del narcotráfico de Colombia, porque las FARC evolucionaron de ser un ejército revolucionario, si quieres socialista, si quieres comunista, a convertirse en la guardia del narcotráfico y a financiarse con el narcotráfico, de ahí su inmenso poder. Cuando se deshizo eso parcialmente por la paz firmada con el gobierno de Colombia, se desplazaron los inconformes a Venezuela y otras bandas vinieron al Ecuador a ejercer su actividad criminal. A nosotros nos cayó de paso muy mal la paz con la guerrilla colombiana, porque parte de esa gente violenta se vino para acá. Pero para atenerme a las preguntas, primero, si es una narcodictadura la venezolana, hay pruebas suficientes, hay convicciones expresadas muchas veces no por los gobernantes, pero sí por quienes forman la ideología de esos sectores. Y por otro lado, creo que son no fácilmente, pero más desarmables si controlas la cúpula, porque el resto no desaparece, pero puede ser controlado más fácilmente. Ahí hay esos dos personajes y tendrán también una guardia que esté con ellos, que son la esencia del real poder venezolano que todavía no ha tocado los Estados Unidos. Gracias, Benjamín. Por favor, Marcelo Chiriboga. El micrófono, Marcelo. Gracias, Ernesto. Gracias, Benjamín. Realmente magistral, como podríamos decir, las clases que dan los maestros de la universidad con el análisis que hiciste de Venezuela. A mí me preocupa también la situación global. Creo que no estamos en una época de la diplomacia de principios, que es la única que podemos invocar los países pequeños. Estamos más bien en una época de democracia de intereses. Y eso se ve claramente en lo que hizo Trump, lo que está haciendo Trump y lo que ha estado haciendo desde que asumió el poder en Estados Unidos. Y lo que hizo Putin y ha estado haciendo Putin desde que asumió el poder en Rusia. Y lo que ha hecho Xi Jinping y lo que ha seguido haciendo Xi Jinping desde que está en el poder en China. Entonces, ante esa realidad, ¿qué nos queda por hacer a los países pequeños que pretendíamos vivir en un mundo basado en principios? Gracias. Mira, mi querido Marcelo, en primer lugar, y en esto probablemente aquí diplomáticos profesionales como Cristian podrán coincidir, los países se guían más por sus intereses que por principios, lo cual no quiere decir que no importen los principios. Hay que crear principios que amparen los intereses y en gran parte se crearon esos principios. Hay las organizaciones internacionales y más, pero la gran realidad es que los intereses guían.
Esos intereses son legítimos. Por ejemplo, al Ecuador le conviene este rato estar alineado con los Estados Unidos. Eso coincide con nuestros intereses. No vamos a que es- salir ahora con el candor de corregirle la página a Trump, por ejemplo. No, sería una equivocación para nuestros intereses. ¿Eso es decir que no existen los principios? No, de ninguna manera. Hay un doble juego entre intereses y principios. Y avances, digamos, del derecho internacional, de la organización internacional, es precisamente ir encauzando los intereses en unos marcos regulatorios y en normas de principios y valores. Lo alarmante ahora, y tú señalabas, Marcelo, es que eso está siendo desbordado por las grandes potencias, por las suprapotencias. Y eso es lo que denunció en Davos el primer ministro del Canadá. Se están rompiendo ciertos esquemas, como la Alianza Atlántica, como la OTAN. Uno se pregunta por qué Trump no propone que la OTAN se haga cargo de Groenlandia y decir, señores, nos estamos descuidando. O sea, ¿cómo así Groenlandia, que es tan importante, no tiene las seguridades del caso? Y si dijera eso, seguro que el 90% de los recursos de poder van a ser de los Estados Unidos, como es la actual protección europea. Los europeos, si tuvieran una confrontación, que espero que nunca exista, con Estados Unidos, la gran tecnología europea en armas es comprada a los Estados Unidos y hay quienes dicen que los Estados Unidos podrían desactivar los softwares de los aviones europeos, de los F ni sé cuantitos, que son los más modernos del mundo y que le han comprado a los Estados Unidos los europeos, porque eran aliados hasta anteayer. Entonces, el desborde que se da y el más alarmante es de estas grandes potencias, porque no solo que Trump al hacer su acción no tiene una reacción dura de Putin, por ejemplo, sobre lo de Venezuela, sino que Trump le invita a que Putin también sea un miembro de la Comisión de Paz en Gaza. O sea, como un amigo que invita a otro amigo a un certamen importante, vente amigo, vente Putin, que no tenía velo que no tenía vela en la cuestión de Gaza, le invita a que participe. Entonces lo que vemos es un desborde de los tres grandes y ese sí es un nuevo mundo que desborda el mundo que conocemos ahora, pero que nos guiamos por intereses desde siempre. Gracias, Benjamín. Tenemos una pregunta en el chat de Marcelo Paredes. Dice, gracias por la exposición. Pregunta, dadas las circunstancias, ¿se abre alguna oportunidad de negocio para las empresas ecuatorianas o simplemente habrá que esperar a que se aclare la situación? Yo sí creo que hay oportunidad de negocio y tal vez en nuestros términos, que no son términos gigantescos, somos muy necesarios a Venezuela. De hecho, durante el gobierno correísta, sin contar ese gran fraude de los negocios que se hicieron al amparo del Sucre, ese famoso sistema de intercambio que sirvió para lavar dinero y más cosas, pero hubo muy importantes exportaciones de empresas ecuatorianas en alimentos, en aceites, etcétera, a Venezuela que se hicieron. No se hizo gran publicidad, pero hasta la época en que Venezuela podía pagar, porque todavía estaba disfrutando de la riqueza petrolera, de los altos precios. Sí, o sea, nosotros somos muy complementarios a Venezuela y esta sí puede ser una oportunidad cuando se vaya viendo más claro que existe un sistema de pagos, una capacidad de pagos y a lo mejor con los mismos dólares que le va entrando del petróleo que le está comprando los Estados Unidos. Pero que hay demanda para lo que producimos, sí hay demanda. Gracias.
A ver, Ernesto, si me permiten una pregunta. No encuentro el icono para levantar mi mano. Hola. adelante, adelante, Ana María. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por esta visión así macro que nos acabas de hacer. Yo más bien, un poco incidiendo en la pregunta anterior y yéndonos a nuestro metro cuadrado, que es Ecuador, tomando en cuenta esta fragilidad institucional en la que nos encontramos, ¿no? Eh, eh, no es suficiente la inseguridad que vemos a diario en todas partes del país, sino también escándalos, corrupción, etcétera. Yo quisiera saber tu opinión sobre qué decisiones empresariales debería estar haciendo eh, el sector privado, básicamente, ¿no? Para que, o que no estamos tomando, que no incida en el costo económico, reputacional y social en la que vive el país, porque parece que por más esfuerzos que se hagan, no avanzamos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el costo de seguir postergando tal vez un sector empresarial más decidido, eh, más confrontativo en el buen sentido de la palabra, o más propositivo? Eh, es lo que quiero preguntarte. O sea, es totalmente de acuerdo contigo en que nuestro mejor aliado, creo que nunca hemos tenido unas relaciones tan positivas o más cercanas con Estados Unidos. Y esto quería también complementarte sobre tu opinión con respecto a la candidatura de Ivonne Baki a la ONU. Gracias. Bueno, yo te diría, Ana María, algo que oí a un empresario ecuatoriano hace años. No digo el nombre porque aquí hay representantes de otros empresarios ecuatorianos que han sido capaces de sobreponerse a los permanentes riesgos e inestabilidades de nuestro país, que aquí el que no tiene miedo y sigue adelante es el que finalmente triunfa. Porque si tú ves la trayectoria de las grandes empresas, con todas nuestras inestabilidades, problemas, crisis, etcétera, ya muchos hubieran salido corriendo. Y aquí hay empresas que se han formado por generaciones y que son empresas poderosas. O sea, yo no creo ni remotamente que el Ecuador esté en una situación en que haya que irse, ni mucho menos. Pero lo que sí invocaría, y aquí que estamos empresarios, es que haya, digamos, más decisión y más confianza para poner recursos en el país. Lo que un empresario necesita es, eso sabemos muy bien, es seguridad jurídica y más que nada una seguridad en el manejo económico, porque los ejemplos de países inestables políticamente, pero estables económicamente, están cerca. El Perú es un caso, cambia de presidentes más rápido de lo que cambiamos nosotros y ahí sigue una economía sólida porque están marcados ciertos principios básicos. Eso ha sido la historia de Italia cuando cambiaba de primer ministro cada tanto tiempo y la economía italiana seguía progresando. Lo que necesitamos es que sea el país más firme en su marco económico, en esa macroeconomía que a veces se desprecia, ¿no? Porque dicen los mismos noticieros de los que soy parte, sí, la macroeconomía está bien, pero el pueblo sigue necesitando ni sé cuánto. La macroeconomía es el marco para poder hacer inversiones de más largo plazo, etcétera, y no estamos mal. O sea, con todas las críticas que se le puedan hacer a este gobierno, ha ordenado la economía en lo básico y eso es importante. Y entonces, creo que tenemos que tener más confianza en el país, que es tener confianza en nosotros mismos. Nosotros hemos salido del socialismo del siglo XXI. El Ecuador es un país que cree en la empresa y en el trabajo. Hemos elegido al hilo a dos empresarios y a dos empresarios con un perfil político difícil, el uno banquero y el otro magnate. No digo que los ideales empresarios o gobernantes sean necesariamente banqueros o magnates, pero eso quiere decir que el prejuicio antiempresarial no es el que domina en el Ecuador. O sea, y en las calificaciones de confianza, el sector privado tiene altas calificaciones.
más que los políticos, por supuesto, mucho más. Entonces, mi querida Ana María, ánimo que hay que seguir adelante. Gracias, Y no me Benjamín. contestaste sobre qué posibilidades reales ves Mira, a Ivonne aquí. a ver, Ivonne es una persona con muchos méritos, posibilidades siempre hay. El apoyo de los Estados Unidos es muy, muy importante, pero también Estados Unidos en la situación actual y Trump en particular asusta a muchos. Pero la gran barrera es que le resulte aceptables a los rusos y a los chinos. O sea, el apoyo de los Estados Unidos tiene que unirse al no veto, porque si pasa el Consejo de Seguridad la elección, está para adelante. Hay dos candidaturas que entiendo que se deshicieron. Ella tiene méritos, es una persona de entendimientos. eh, yo he tenido anécdotas como que fui a los Estados Unidos después de que fue depuesto el gobierno del que fui parte en el año 2000, cuando había terminado las ceremonias de la elección del presidente Bush en el año 2000. Me hospedo en un hotel, abro el periódico que habían dejado en la habitación del hotel y veo que una página completa sobre el evento más importante social de la transmisión del mando fue la fiesta organizada por la Embajada del Ecuador, por la embajadora Baki, que había reunido a los seres más contradictorios del mundo, a árabes y judíos y a palestinos y a ni sé cuánto. Entonces, Ivonne tiene esas cualidades de acercamiento de la gente. Ojalá le vaya bien. Alguna posibilidad sí hay, no será fácil. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín, gracias. Gonzalo Salvador, por favor. Embajador Gonzalo Salvador, aquí estamos con algunos embajadores. Adelante, Gonzalo, el micrófono, el micrófono. El micrófono no está activado, Gonzalo. Tu micrófono. Está sin lograr activarle. ¿Puedes tú desactivar, A ver, Ernesto? a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, auxilio Marcelo Chiriboga, si estás a mano, ¿puedo yo activarle el micrófono a Marcelo? Porque A lo que se Gonzalo. puede es desactivar, no sé activar. Tal Algo. vez en tu teléfono o computadora, Gonzalo, si puedes buscar el micrófono y le activas. A ver, hasta que Gonzalo logre conectarse, una pregunta, Benjamín. Eh, ¿cómo afecta lo ocurrido en Venezuela al panorama del socialismo siglo XXI como fuerza política, tanto en Venezuela como en el Ecuador? O tal vez dicho de otra manera, si es que esto es positivo en cuanto a reducir la presencia y la fuerza de esa corriente. Cómo aprovechar de la mejor manera la coyuntura para ver si de una vez ya logramos curarnos del todo de ese cáncer. Bueno, Ernesto, han perdido un financista muy importante porque siempre había recursos. Han perdido probablemente un lugar de refugio de quienes tienen acciones legales en su contra porque han ido precisamente a Venezuela a refugiarse. Les queda otros lugares que acogen a los socialistas del siglo XXI, como es México, por no decir Cuba, obviamente, que entrará en una crisis probablemente muy seria, pero digamos, lo más importante es que no tanto
la influencia que puede venir de afuera, el influjo de afuera, sino que este sector político se está deshaciendo por sus propios errores y porque pasado el impacto que hubo de la abundancia de recursos, porque cuando hay mucha plata, todo el mundo es simpático y utilizaron una cantidad de recursos, como sabemos todos, muy grandes, pero dentro de ellos mismos se están deshaciendo, dividiendo. eh, la concentración que hizo la ex prefecta correísta Marcela Guinaga en Guayas, en Guayaquil, fue mucho más grande que la de la Revolución Ciudadana, en donde vino Gabriela Rivadeneira importada directamente de México. En el caso nuestro, el autoritarismo de Correa, implacable, está destruyendo su organización. Entonces, no son temibles, por lo menos aquí en Bolivia están en gran parte superados, en Venezuela están derrotados por las circunstancias, están obedeciendo a los Estados Unidos. En, en fin, en Nicaragua esta pareja siniestra está comenzando a liberar, no tiene el menor apoyo dentro de su país. O sea que ese ciclo de izquierda radical y tan destructiva, porque hay una izquierda muy respetable, por supuesto, y legítima, yo creo que esa izquierda del socialismo del siglo XXI se está deshaciendo. Pero fue tan grande que como los icebergs grandotes se derriten poco a poco. Mauricio Pazmiño, por favor. Buenas tardes. Dos preguntas y un análisis de mi parte. ¿Cuáles son las oportunidades de negocios que se abren en Venezuela a partir de ahora? Voy a poner el ejemplo de Manta hace algunos años. Fue un boom de venta de atún enlatado a Venezuela, un boom, hasta que se cerró las puertas de ese mercado y tuvimos que buscar nuevos mercados para ese producto que llegaba a Venezuela. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿hay algo que no estamos viendo en relación al petróleo y su uso a futuro? Porque supuestamente el petróleo es una energía, es una forma de combustible que debería entrar en desuso en los próximos años. Por ejemplo, en el sector automotriz, el auto electrónico, pero está muy en contra de las nuevas tecnologías y nuevas formas de generar energía. Entonces, aquí me gustaría entender si hay algo de información o de lo que podemos entender de por qué hacerse cargo del petróleo venezolano e invertir 300.000 millones de dólares que se necesitan o es lo que se dice que se necesita para volver a potencializar la explotación del crudo que tiene Venezuela. Sí, muchas gracias Mauricio por la pregunta y también por la reflexión. Bueno, mientras Venezuela consiga tener capacidad de pago, a nosotros se nos abren grandes oportunidades. Como tú recordabas, se exportaba atún, también se exportaba aceite, precisamente desde industrias de Manta, de Manabí. También las empresas avícolas exportaban alimentos de su línea a Venezuela. Ahora, la situación del petróleo, si le sigo el análisis de Hausman, la situación del petróleo, primero la producción venezolana, como ya señalaba, es escéptico de que vaya a ser un factor importante. Que haya un enorme interés, por supuesto, el petróleo sigue siendo un recurso energético de primera categoría, pero los Estados Unidos ahora ya es, según entiendo, prácticamente autosuficiente en petróleo. Lo que puede aportar Venezuela en una primera etapa, según los cálculos de Hausman, serían 200 y hasta 300.000 barriles diarios, lo que no cambia el panorama mundial, es decir, por ejemplo, una afectación en precios en el mediano plazo, porque Venezuela reinicie la producción, parece que no habría, que es lo que le podría perjudicar a nuestro país, es decir, que el petróleo, que sigue siendo una fuente de recursos importante, se ponga muy barato,
Y entonces, los tiempos del petróleo son todavía de mediano a largo plazo para que haya cambios. Cierto es que la industria está cambiando más allá de los gustos de Trump, porque los vehículos eléctricos y otras formas de energía se están imponiendo en el mundo, porque el calentamiento global es un hecho indudable, la contaminación es indudable y hay países, buena parte del mundo, que están precisamente reduciendo el consumo de los fósiles. Nuestra mayor esperanza es que Venezuela pueda pagar y que nosotros sí le vamos a poder vender. Creo que en las mismas líneas que se hizo antes y quién sabe en cuántas más ahora. Creo que Cristian Espinosa, Ernesto. Sí, por favor, Cristian Espinosa. Gracias, Ernesto, y muchas gracias, Benjamín, por la presentación. Yo estaba esperando que Gonzalo hable primero que yo. Me hubiera gustado seguirle la buena guía que siempre ha sido para mí. Yo estoy efectivamente ahora en la Cancillería, pero mi posición no tiene nada que ver con la posición oficial de gobierno, es mi posición personal sobre este tema. Y se refiere más bien a un comentario que hizo Benjamín, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que es la perspectiva geopolítica, cuando él se refirió a lo que estaba pensando tal vez Estados Unidos cuando pensó en Rusia, o lo que está pensando Estados Unidos cuando piensa en China, y la relevancia y la importancia que puede tener la posición de Rusia. Y yo creo que hay que hacer una evaluación realista de que lo que Rusia tiene invertido en Venezuela es mínimo, no es mayor. Sí le importa, desde luego, sí tiene intereses que tienen que ver con petróleo y con algún tipo de materia militar, pero comparado con lo que Rusia está viviendo en Ucrania o comparado con lo que Rusia tiene en sus fronteras, lo que pasa en Venezuela no tiene mayor importancia. Igualmente, en el caso de China y el comentario que se hizo sobre Taiwán, es verdad que China tiene una importancia, que para China tiene una importancia muy grande lo de Taiwán, pero Taiwán no es Venezuela. Venezuela era un estado fallido de alguna manera. Taiwán no lo es todo lo contrario. El ejército venezolano tiene falencias serias. El ejército de Taiwán no tiene ese tipo de falencias, más bien todo lo contrario. Y China lo tiene muy bien registrado. No significa que no le interese, no significa que China no tenga intereses sobre volver a capturar lo que fue Taiwán, en lo que ha sido Taiwán en los últimos años especialmente, pero es muy distinta la situación. Entonces, yo creo que si bien Estados Unidos piensa al respecto, eso no es determinante, no en el juego político en el que se encuentra en este momento, y definitivamente no tan importante para Venezuela. Y es que eso no es tan importante para Estados Unidos, no es tan importante para el Ecuador. Y si pensamos en qué es lo que está pensando Ecuador respecto a sus relaciones bilaterales o su vinculación con el movimiento geopolítico, eh, antes de que comience la discusión se estaba hablando sobre tal vez la decisión última que se ha hecho aquí en Ecuador sobre la relación con Colombia y la posibilidad de imponer aranceles a Colombia estaba de alguna manera siguiendo un eco de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eh, yo creo que ni los Estados Unidos ni otros países están pensando en el Ecuador al momento de hacer estas decisiones. Entonces, yo creo que a nosotros nos conviene ser bastante más realistas sobre el tamaño del Ecuador, el impacto del Ecuador. No significa que no podamos sacar ventaja de lo que está ocurriendo, pero tampoco es que el mundo gira alrededor de lo que nosotros estemos decidiendo. Y entonces esto que tiene que ver con el presidente Petro, que tiene que ver con Venezuela, eventualmente puede tener que ver con China para el Ecuador, pero no tanto para los Estados Unidos. Así que esa es una reflexión más bien
que nos lleva a ubicarnos de manera pragmática en dónde estamos como el Ecuador. El tema de principios, sin duda Ecuador tiene que manejar su diplomacia de principios y valores como algo muy, muy importante, pero no por eso debemos de ser pragmáticos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el gobierno, de tratar de que en esta circunstancia tener una excelente relación con los Estados Unidos, que es lo que a nosotros nos interesa desde una manera pragmática. No significa que estamos totalmente de acuerdo con cada cosa que propone el gobierno del presidente Trump, pero sin duda hay una visión realista, pragmática, de que tenemos que tener las mejores relaciones posibles. Y eso es algo que tenemos que tener en mente el momento que vemos lo que está pasando en la región, en el contexto global y en las relaciones más amplias que las que son simplemente las del Ecuador. Y nuevamente, Benjamín, es un placer escucharte y tener la oportunidad de participar en este foro. Sí, Cristian, gracias y tus precisiones son realmente importantes sobre la dimensión, por ejemplo, de Rusia en Venezuela y sus intereses. Y también me parece importante destacar que Taiwán no es un país o una isla o un territorio chino que pueda Sí, fácilmente ser tomado por China, porque Taiwán no solamente que tiene las características que tú describías, sino que es un centro tecnológico de excelencia mundial, es decir, lo que produce Taiwán sí puede ser esencial para los Estados Unidos, para Occidente y para el mundo en general, porque su sofisticación tecnológica es muy elevada, los chips que produce, los softwares que produce, según he sabido, entonces ciertamente no es comparable a Venezuela, ni va a ser tan fácil para China, ni creo que porque Trump hizo lo que hizo, está autorizando a que ocupe China Taiwán. Pero sí hay una presencia agresiva de estos tres grandes que están desbordando las reglas por muchos lados. Gracias, Benjamín. Creo que ya por fin podemos escucharle a Gonzalo Salvador. Adelante, Gonzalo. ¿Me escuchas? Sí, ¿Se me Sí, escucha perfecto, esto? Gonzalo. sí, se Ya, te escucha. finalmente, gracias. Mil disculpas. Felicitar a Andy y muy particularmente a Benjamín por su excelente, extraordinaria exposición. Hacer mías las palabras de embajador Cristian Espinosa. Mi comentario va a ser muy breve, ¿no? Y yo, como veo la situación en Venezuela, ah, me da la impresión de que el trabajo que hizo los Estados Unidos es un trabajo a medias. Y en este momento hay más uh, incertidumbre que certeza respecto a lo que va a suceder o lo que pueda suceder en Venezuela. Máxime, teniendo en cuenta la experiencia pasada y la poca credibilidad que tienen todos estos personajes que están ahora a cargo del gobierno venezolano. Me refiero a Delcy Rodríguez, su hermano, Diosdado Cabello, Padrón, en fin, es gente que no tiene palabra alguna en materia internacional. De ahí que todo es incierto hoy por hoy. Sí, se dio la extracción de Maduro, pero el resto está incólume, ¿no? El gobierno como tal, el gobierno de Maduro ha cambiado el personaje que lo presidía, en vez de Maduro está Delcy Rodríguez. Obviamente tiene el terror de los Estados Unidos. Y ahí va mi pregunta. ¿Tú ves posible, Benjamín, que los Estados Unidos tenga o se vea forzado a, a una nueva intervención militar en Venezuela? O sea, la situación de incertidumbre, totalmente de acuerdo en primer lugar. Los cambios quizás sí son un poco más profundos en el sentido de que es un gobierno sometido. O sea, no es exactamente un gobierno títere como ha habido en la historia humana de países sometidos y manejados desde afuera, pero casi. Lo que pasa es que el gobierno está dividido y esa intervención, no sé si puede ser otra vez de tipo quirúrgico, pero ahí hay los dos que yo había mencionado, Padrino y Diosdado Cabello,
que son los dos grandes jefes de la fuerza y de la represión. Esos son los que comandan la fuerza de Venezuela, los que todavía tienen poder sobre las guardias revolucionarias y sobre los ejércitos. Entonces, la suerte de estos individuos puede decidir la suerte del futuro de Venezuela. No me queda duda que los Estados Unidos saben eso, pero ¿por qué no han hecho nada todavía? ¿Por qué no intentaron, digamos, llevarse a los tres? Porque ahí la situación sería mucho más clara. Pero la situación es incierta y esos individuos son capaces, con financiamiento también del narcotráfico, que sabemos que tiene un poder económico gigantesco, armar una resistencia que le puede hacer estallar todavía a Venezuela. Así que esta paz, ojalá dure, pero por lo pronto es provisional, porque tienen los peores enemigos a 1 metro de la Delcy Rodríguez. Gracias, Benjamín. Gracias Muy también, bien. Gonzalo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un riquísimo conversatorio. Hemos visto este asunto desde múltiples perspectivas. Eh, Voy a intentar hacer un ejercicio por la hora, eh, porque esto está programado normalmente hasta las 6:30 y estamos un poquito sobrepasados. Un breve ejercicio de ciertas conclusiones, y mientras no aparezca nuestro presidente. Por un lado, de la exposición de las respuestas a las preguntas, creo que podemos concluir que en la coyuntura los pros superan de largo a los contras desde la perspectiva de los venezolanos y también desde nuestra perspectiva de ecuatorianos y de Latinoamérica en general. Por otro lado, podríamos decir que es afortunado que en la coyuntura y no tan en la coyuntura, en la próxima temporada, coincide que estamos relativamente cerca del que lleva las riendas en este asunto, que es Trump. Nuestras relaciones internacionales están relativamente alineadas con los Estados Unidos y eso en la coyuntura beneficia al Ecuador. También hemos rescatado que la coyuntura y el corto plazo es muy posible que hablan diversos tipos de oportunidades de negocios en Venezuela y en eso deberíamos estar atentos para aprovecharlas de la mejor manera. Finalmente, un punto que tal vez, al menos de mi perspectiva, me parece que es un regalo de la providencia, es el reconocer que dada esta realidad, dado este proceso que está viviendo Venezuela y en torno a eso Latinoamérica en general, el socialismo siglo XXI está cada vez más de capa caída y esa es una gran noticia para todos. De todas maneras, creo que hay que decir que eh, nunca hay que dar por terminado ese asunto. Benjamín, de nuevo agradeciéndote por este riquísimo, grato conversatorio. Si no hay más intervenciones, quisiera pedirte que hagas tus últimas palabras y con eso terminaríamos. Muchas gracias. No, gracias Ernesto, gracias a Ande por crear estas oportunidades para intercambiar opiniones. Como dije al comienzo, lo más importante era escuchar, tener un grupo de personas de tanto peso y prestigio como han tenido la bondad de asistir a este conversatorio, tener a embajadores realmente que son la primera línea del país, ¿no? Como Gonzalo Salvador, como Cristian Espinosa, como Roberto Betancourt y otros. Muchas gracias, igual a los empresarios. Así que yo soy el más honrado por haber podido estar presente en esta reunión. Así que muchas gracias a todos y a ti, Ernesto, y a Nicolás.
Muy bien, y con esto terminamos. Tenemos un dicho que tratamos de no olvidar, que seguro que Bolívar Ceballos que se está conectando es para eso, es que Dios bendiga al Ecuador, que Dios bendiga a Venezuela y a América Latina en general. Bolívar, no sé si te veo que estás No, ahí queriendo. felicitaciones, Benjamín, y nuevamente que Dios bendiga grandemente a Ecuador y a Latinoamérica. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Quiero, Adiós. quiero felicitar a Benjamín y agradecer la organización de este evento. Muy interesante. Muchas Gracias, gracias. Kurt. Eres Kurt Freund, o sea, veo el nombre Kurt, pero no se aprecia no se te ve la imagen. Ya sí está medio mala ahorita la imagen, Pero pero eres era Kurt yo. Freund, ¿no? Sí. Bueno, Gracias, Ernesto, gracias. por la invitación y Nicolás. Qué bueno contar contigo también. Ha sido, Un a ver, muy interesante evento. está levantando la mano Roberto Betancourt. Supongo que podemos dar unos minutos. Pregunto a nuestro invitado Benjamín. Claro, adelante, por favor, Roberto. Muchas gracias. Y yo solamente quiero expresar mi gratitud por haber podido tener la suerte de escucharte, Benjamín, tanto en la parte final de la exposición como después ampliamente en las respuestas y comentarios que hiciste frente a los compañeros que intervinieron. Yo me excuso y expreso mi pesar por no haber podido llegar a tiempo, pero quería expresar que estoy muy contento de volver a verlos y de participar en este tipo de reuniones a las cuales había estado ausente desde hace algún tiempo atrás. Te felicito, Benjamín, muchas gracias a Ernesto y felicidades a todos. Gracias, Roberto. Un gusto verte. Qué bueno que estuviste. Muy bien, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.